Hoy es el 12 de agosto. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión clásica La Reina Valera, revisión 1960. Nehemías 3:15 hasta el 5:13. Salum, hijo de Colose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey, y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él, restauró Nehemías, hijo de Azbuc, gobernador de la mitad de la región de Bet-Sur, hasta delante de los sepulcros de David, y hasta el estanque labrado, y hasta la casa de los valientes. Tras él restauraron los levitas, Reún, hijo de Bani, y junto a él restauró Asabías, gobernador de la mitad de la región de Kela, por su región. Después de él restauraron sus hermanos, Baba, hijo de Anadad, gobernador de la mitad de la región de Kela. Junto a él restauró Ezer, hijo de Jesúa, gobernador de Mizpa, otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. Después de él Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Tras él restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo, desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. Después de ellos restauraron Benjamín y Asub, frente a su casa. Y después de esto restauró Azarías, hijo de Masaías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Binnui, hijo de Anadad, otro tramo, desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro, y hasta la esquina. Palal, hijo de Usai, enfrente de la esquina, y la torre alta que sale de la casa del rey que está en el patio de la cárcel. Después de él Pedaías, hijo de Faros, y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel, restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente, y la torre que sobresalía. Después de ellos restauraron los tecoitas otro tramo, enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Immer, enfrente de su casa. Y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él Ananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ellos restauró Mesulán, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio, y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Capítulo 4. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen esos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio.
y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos lo que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanza, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenía la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles, y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos uno de otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Capítulo 5. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas son muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros.
y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos, y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron qué responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados los hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y su casa, y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino y del aceite, que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos, y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén, y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. 1 Corintios 7, 25 al 40. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Más bien, si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de la cosa del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de la cosa del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de la cosa del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de la cosa del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tender los lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ya ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Salmo 32.
la dicha del perdón. Salmo de David, Masquil. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras que callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah, que es pausa para reflexión. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cántico de liberación me rodearás. Selah. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Proverbios 21 del 5 al 7. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Amontonar tesoro con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. La rapiña de los impíos los destruirá, por cuanto no quisieron hacer juicio. Bueno, vemos en la lectura de Nehemías que hay varios problemas. Hay enemigos externos que los están atacando y peor todavía los enemigos internos. Nehemías estaba enfrentando a un grupo de nobles que buscaban más el dinero que la voluntad de Dios. Mucha de la gente había sido esclavos de la gente en Babilonia, otros lugares, y ahora tienen su vida, pero les faltaba el dinero para pagar impuestos, para sembrar cualquier cosa, y los ricos les prestaban dinero a interés alto, y cuando no podían pagar, agarraban a sus hijos y a sus hijas como esclavos. Y la gente clamó a Dios y a Nehemías, y Nehemías reprendió a ellos, porque estaban en medio de un mover de Dios, una obra de Dios, algo fuerte que hacer, y ellos estaban buscando su propia riqueza. Cuidaos, hermanos, cuidaos. No me opongo a los que se hagan ricos, honestamente, o con invenciones, con trabajo duro, pero no seamos las personas que tomen la ventaja o que se aprovechen de los hermanos en Cristo o otra persona. Es más importante el ser humano y el alma de uno que las riquezas propias. Yo he visto en mi larga vida a muchos hermanos en Cristo ser despiadados, hasta oprimir a sus hermanos para tener más dinero. Siempre querían más y más. Yo conozco a un hombre que tenía suficiente para todo, pero él nunca pudo dejar de ganar más a una costa de otra persona. Tengamos mucho cuidado con esto. El amor del dinero es una raíz de toda maldad. Y esto se ve. Entonces, en el caso de Nehemías, fue un problema interno. ¿Y cómo respondió Nehemías?
reprendiéndoles y llamándoles al arrepentimiento. No era cosa de echar fuera el demonio, no era cosa de pelear con ellos físicamente, sino llamarlos al arrepentimiento. Tenemos que hacer lo mismo hoy día. Ahora el enemigo externo. Habían personas que no querían ver la obra de Dios terminada y comenzaron a atacarlos y hacer planes para atacarlos. Afortunadamente Dios está a favor de ellos. Pero hay algo que me llama la atención, cómo ellos tenían que trabajar. Algunos trabajaban, algunos tenían que proteger a los hermanos y por eso la obra iba más lento, pero más seguro. Pero hay un versículo, versículo 17, dice, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Y ustedes pueden ver las aplicaciones para nosotros. Tenemos que trabajar y tenemos que estar listos para pelear contra el enemigo, que es una batalla espiritual. Las guerras en el Antiguo Testamento eran tipos, eran sombras para nosotros que peleamos la guerra espiritual. Pero no podemos, mire, en esta vida es difícil descansar mucho. Hay momentos de descanso, pero en una mano trabajamos en la obra y en la otra tenemos que hacer la guerra espiritual. Oremos. Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu gran amor, por las lecciones de cómo tratar con las cosas espirituales en nuestras vidas, viendo a Nehemías como él tuvo que reprender, tuvo que trabajar, tuvo que pelear cosas internas y cosas externas. Que estemos dispuestos y listos siempre a cumplir su voluntad en esta tierra. Y aunque hay momentos de descanso para todos nosotros en esta tierra, el descanso principal está en el futuro. Que estemos dispuestos a esperar para ese día. Nuestra mejor vida es para más adelante. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como siempre, unos anuncios. Tenemos un canal de YouTube de AVE Español. Pueden compartir este enlace con sus amigos. Un canal de WhatsApp. Una aplicación Daily Audio Bible Mobile App. Y el correo electrónico de nosotros de aveespanol@gmail.com. Siempre un privilegio para mí. Yo oro por los miembros de esta comunidad, que siempre crezcan, que siempre se acerquen más a Jesucristo como el Señor y que tengan prosperidad espiritual. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Gracias, Pastor Bob. Te habla el Pastor Luis Pérez de acá de Guayama, Puerto Rico. Te doy gracias a ti y al sistema de AVE por tantos años escuchándolo, y ha sido de mucha bendición no solamente a mí, sino también a la iglesia. Dios te siga bendiciendo, prosperando tu vida, el ministerio, y que la paz de Dios gobierne sobre tu vida siempre. Dios te bendiga y te guarde. Pastor Luis Pérez Jaimán.